¿Qué es el ayuno? Marcos 2, 18 al 28. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el vestido remendado, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Y qué hizo él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Así que el ayuno fue hecho por causa del hombre, y no fue el ayuno hecho no fue hecho específicamente para Dios, porque Dios no necesita nada de los hombres. ¿Qué significa todo esto? Estas escrituras son las que más he amado. Me gustaba escuchar estas historias y estas palabras en aquellos filmes porque era hermoso. Fue como la primera vez que vi el cielo azul con mis ojos. Porque pues antes caminaba viendo hacia abajo y fue como ver las nubes hermosas por primera vez, y me dije yo: ¿cómo es que flotan? Y dije: qué magníficas, qué hermosas. Cuando era pequeña trataba de llevar cosas pesadas. Habían sacos de arena o de cemento, pero como era muy pequeña y muy flaca y débil, era muy difícil de llevar para mí, así que solo podía cargar un saco. No podía llevar 2 o 3 o 4, y más difícil era reempujar 10 sacos o 15, porque era débil y estaba en crecimiento. Así que no podía cargar cosas muy pesadas. Creo que así es con muchas cosas en la vida. Hay personas que pueden cargar hasta 10 sacos, incluso 15 sacos de arena o de cemento. 10 o 7 incluso sacos de cemento. Pueden cargar hasta 7 sacos de cemento. 7 sacos de cemento o 7 sacos de arena. Cuando era una niña no podía correr más allá de lo que mis piernas pequeñas me permitían, así que trataba de correr rápido, y no podía correr muy rápido porque mis pies y mis piernas se trababan y caía al suelo y me golpeaba la quijada o en el pavimento. Hubieron muchas veces en que mis hermanos mayores o hermanas mayores me agarraban y me pegaban, y no podía defenderme. Una vez me tomó alguien por la garganta y traté de evitarlo y traté de defenderme, pero mis fuerzas eran muy pocas. Creo que así es con muchas cosas en la vida, y esto me enseñó que ser pequeño es triste y que crecer es importante, pero parece ser que esperar también es importante. Esperar también es importante porque el crecimiento requiere tiempo y paciencia. Paciencia. Nada nace en un día, ni un árbol nace en un año o 2, sino que los árboles crecen en 5 o 7 años, o en ocasiones 10 años. Por ejemplo, los árboles de durazno generalmente producen frutos de 3 a 5 años después de su plantación y germinación. La higuera tiene que tener entre 5 y 8 años para que comience a dar frutos. Asimismo es con la vida humana. No puedes hacer cosas de adulto siendo simplemente un niño, porque no podrás hacerlo. Así que es importante los años de experiencia y aprendizaje. Primero debes de memorizar la Biblia hasta que te la puedas de memoria, hasta que llegue el día en que puedas decir: escrito está, escrito está. Hasta que llegue ese día en que tú puedas decir: escrito está. Debes de esmerarte también para aprender todos los himnos del himnario, hasta que llegue tal punto en que puedas cantarlos a capela, sin ver una hoja de papel o un himnario. En este proceso debes de volverte un aficionado al cántico y a la lectura, así como el rey David dice que se desvelaba todas las noches cantando y leyendo las palabras de Dios.
divinas de Dios, porque quería meditar en Dios de día y de noche. Los antiguos eran conocidos por orar mucho, por horas o por a veces quedarse orando toda la noche. Toda la noche se quedaban orando hasta que se levantaba el sol y luego seguían su jornada o en ese día seguían su rutina normal como si hubiesen dormido toda la noche, se quedaban despiertos después de haberse quedado despiertos toda la noche. Después de haberse quedado despiertos toda la noche, se quedaban despiertos todo el día siguiente. Y luego al llegar a casa iban a recostar su cabeza en la almohada para dormir al fin. Eso es algo increíble, algo que te deja muy emocionado por intentarlo porque te nace el yo quiero ser como Jesús, que es más que un deseo y anhelo del corazón, sino que es un querer del alma. He escuchado de muchas personas que entran a la religión y luego que comienzan a llegar problemas se van y abandonan su fe porque no es fácil para ellos orar o velar, que es una de las dos cosas que más les cuesta a las personas. No se les hace fácil orar o velar, que son uno de los dos puntos débiles en los cuales las personas deben de enfocarse en orar y velar, quedarse despiertos de noche y quedarse despiertos todo el día siguiente hasta que llegue la siguiente noche. Orar y velar no es fácil para las personas. A las personas no se les facilita orar o velar o quedarse despiertos de noche y luego quedarse despiertos todo el día siguiente. Y también el libro de Isaías 58, el libro de Isaías nos habla sobre qué ayuno demanda Dios y qué debemos de hacer para que nuestros sacrificios sean aceptables. En Isaías 58, 5 al 11 dice exactamente eso. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, ni que cuando veas al desnudo lo cubras, sino que cuando veas no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, sino que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, y irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu guardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.